Muchas gracias otra vez. Es un placer siempre estar con todos ustedes. El anecdotario es una maravilla. Cada uno de nosotros, yo siempre he dicho, el lugar donde más experiencia se tiene es Magdalena de las Salinas. Es el lugar donde más cosas raras hemos visto en Magdalena de las Salinas. Quizá no hemos hecho una cirugía, pero por lo menos hemos conocido las cosas más raras en Magdalena de las Salinas. ¿Por qué fallan las autoplastías totales de cadera? Cuando vemos una radiografía como esta, inmediatamente pensamos, esta se arregla de esta forma, de una prótesis. Parece ir todo bien, pero a pesar de que parece que todo está bien, a la larga puede suceder esto, una falla, algo pasó acá. Y ahí viene el análisis. ¿Por qué eso que estaba haciendo bien, estaba funcionando bien, está fallando? Entonces, a la pregunta, ¿por qué falló la artroplastía total de cadera? Nos tenemos que hacer una serie de respuestas de acuerdo al análisis. Y lo primero que hay que hacer es que no es una sola cosa. Hay muchas situaciones que pueden ocasionar una falla de una prótesis. Sin lugar a dudas, la primera es esta, el lugar donde se opera. Esta es una foto tomada en Cuba. No se puede hacer una cirugía en un lugar de esta naturaleza, ni siquiera en un lugar como este. Se necesita un centro adecuado que nos ofrezca todo lo mínimamente necesario. Si ocurre algo, alguna fractura o descompensación del paciente, el centro debe tener la capacidad de ofrecernos lo mínimo que necesitamos para esta cirugía. Entonces, desde la selección del lugar donde se hace el centro, ya empieza a haber falla. El otro es este, material. Cuando vemos esto decimos, no, pues sí, se cayó, porque se cayó, se fracturó. No es cierto. Ningún metal se rompe por caída. Ustedes pueden tirar un metal de la altura que quieran, un fierro, lo que quieran, nunca se rompe, se doblará, pero no se rompe. Los metales se rompen por fatiga. Entonces eso de que se cayó y se rompió no existe, se rompió por fatiga. Si un metal se rompe por fatiga es que no tiene buena elaboración. La base del metal se llama forja. Y a veces, en el afán de querer venderle al paciente una prótesis más barata, hacerle más barata la cirugía, cometemos muchos errores. Buscamos prótesis que no son de casa comercial conocida. Es un material muy mal hecho, quizá adaptado, y ocurre esto, fractura. En México, para que tengan conocimiento, no existe tecnología para hacer prótesis. En México no existe forja para hacer prótesis. Todas las prótesis se hacen de forja. México es un país altamente potencial junto con Brasil en aceros y metales y forja, pero forja industrial. Forja biológica, forja de resistencia protésica no existe. Todos los que dicen está hecho en México, no es cierto. La forja la traen de la India, de Pakistán, de algún otro lugar. Las prótesis de Thompson, que son las más fáciles de hacer, la forja la traen de la India o de Pakistán. Entonces se hace la forja y lo que se hace aquí en México es el retocado, el acabado, la finura. Eso es lo que se hace. Entonces, tenemos que buscar implantes que sean de casa comercial seria, que nos garantice que el implante no va a tener este problema que se llama fatiga. Y el otro, no adecuar implantes. Alguna vez alguien me pasó estas fotos. Por adecuar un implante que no le quedaba, cometemos errores. Soldamos, como en este caso. Si ustedes se fijan en esta parte, se le aumentó un cuello, se le aumentó una varilla aquí a largo. A la larga va a funcionar porque las soldaduras normales no funcionan en la cadera. Ahora, veamos estas radiografías. Esta radiografía de acá es un paciente de 54 años y tiene artritis y se le puso una prótesis de fricción directa, una artritis. Obviamente se comió el acetábulo. Esta es una prótesis muy angosta para este tipo de canal y es una prótesis sin cemento. Entonces, no es la prótesis adecuada. Esta es una prótesis bipolar, pero si ustedes se fijan, no tiene pared posterior. Es imposible que una prótesis bipolar funcione en un acetábulo sin pared posterior. Y aquí tenemos una prótesis de resurfacing, que en mi opinión son las prótesis más anatómicas y más reales, pero lo pusieron en un lugar que es contradictorio. Cuando hay necrosis de cabeza femoral, nunca se pone esto, porque no sabemos hasta dónde va a funcionar la necrosis. Y este otro, una prótesis con una fractura, aquí se ve claramente la fractura. Obviamente el vástago es muy corto y el palanqueo va a ser muy alto y va a romper. Y en este otro caso, el offset, esta prótesis tiene un offset, esta distancia se llama offset. Esta es una distancia muy chiquita. Este paciente, si ustedes se ven aquí, se fijan acá, es un paciente gordo. El rato que cierre las piernas hace palanque y se sale y empuja la prótesis. No es para él. Y este otro, una prótesis muy delgadita en un canal muy ancho. Todos tienen un común denominador que se llama mala selección de implante.
es fundamental saber elegir el implante que hay que colocar. Otro punto es el paciente. Si nosotros no conocemos el elemento donde vamos a colocar la prótesis, no tenemos ninguna garantía de que eso que vamos a hacer vaya a funcionar bien, porque el terreno donde estamos poniendo la prótesis no nos da ninguna garantía, no nos ofrece ninguna seguridad de que este implante funcione bien. Entonces hay que saber elegir bien el paciente a quien se le va a poner una prótesis. ¿Qué quiere decir esto? Hay situaciones normales, fisiológicas, donde la calidad del hueso se va a alterar. Sabemos que el sexo femenino tiene alteraciones por cuestiones hormonales. Por edad, el hueso va a decaer. Algunas razas tienen huesos más resistentes que otros. Estos son factores naturales donde prácticamente nosotros como médicos no podemos hacer nada porque es una cosa fisiológica. Pero hay otras situaciones donde sí podemos intervenir, podemos mejorar, podemos corregir, podemos hacer que este huesito que está muy deteriorado de alguna forma se mejore antes de hacer una cirugía protésica. Paréntesis, la cirugía protésica primaria nunca, subrayado con rojo y letras grandes, nunca es urgencia, nunca, salvo que sea una fractura. La cirugía primaria de cadera permite planear, permite hacer mejoras en estas situaciones. El otro es la técnica quirúrgica. Si no conocemos bien la anatomía, dónde está la pared anterior, pared posterior, y encima no conocemos la técnica adecuada, obviamente el resultado va a ser mal. Podemos tener la mejor prótesis de buen terreno, pero nuestra capacidad de conocimiento anatómico tecnológico sobre la prótesis no es la adecuada, obviamente va a haber fallo. Y esto va unado a este último punto, el cirujano. El cirujano para mí es una parte importante, porque lo primero que comete el cirujano es esto que se llama exceso de confianza. Debía haberlo puesto con letras mayúsculas. Uno, por ir a los cursos, que está muy de moda ir a cursos, hacer talleres, creemos ya que con esos 1, 2, 3 talleres ya tenemos la posibilidad de hacer una cirugía protésica solos. No, a veces no planeamos el mismo exceso de confianza, no tenemos suficiente conocimiento y una serie de elementos que al final lo resumo en esta palabra que dice actitud del cirujano. El cirujano debe tener la actitud de decir, creo que esto no voy a poder, mejor pregunto a un amigo o solicito la ayuda de un amigo. Sabemos que una cirugía protésica de cadera no es una cosa sencilla, hay que estar preparado, hay que saber hacer, hay muchas cosas que hay que tener, igual que para una prótesis de rodilla, una cirugía de cadera, de columna, etc. Necesita cierto entrenamiento, no es nomás entrar a hacer una cirugía protésica y ya. ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes que pueden ocurrir debido a estos elementos que estamos mencionando? En orden de importancia los puse aquí, son los que más se producen en el mundo. Lo primero es la discrepancia de extremidades. Es la más común. Y casi siempre se debe a que no hubo una buena planificación al momento de hacer la cirugía. El implante estuvo muy profundo, quizá muy superficial, no conocimos puntos de referencia, pusimos mal. El asunto es que es la primera percepción del paciente, es lo primero que se va a dar cuenta el paciente. Antes de empezar a caminar, luego va a decir, está mal aquí, tengo una complicación acá. Es tan grande este asunto que ya se le ha denominado como una complicación ya con niveles de iatrogenia. Y es de las primeras causas de demanda en los Estados Unidos y en México. Ya tengo varios casos que he ido a detener a algunos colegas por este simple hecho, la discrepancia de multitudes. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, parálisis del ciático, una lesión de algún nervio, o por demasiada tracción, bueno, a veces una displasia o no, fíjense ustedes en este caso, como está totalmente elongado un paciente que no tiene buenas características. Obviamente va a haber una lesión neurológica. La otra consecuencia es esta, mala postura, con complicación de un lado, contractura de un lado, lo que va a producir una cojera anormal, y al final, hundimiento de la prótesis, alguna de estas situaciones que va a conducir a la luxación protésica. El paciente, por supuesto, no le gusta estar usando estos zapatos tipo Marilyn Manson, estos conos aumentos de cuña, por lo tanto, el paciente se enoja, se molesta y pues lo más seguro es que le reclame al médico si bien le va y si mal le va, es una demanda, es lo más seguro. La otra complicación, luxaciones. La luxación se le dio mucha importancia desde que Medicare, que es la empresa que paga las cirugías en los Estados Unidos, estaba viendo que estaba gastando mucho en reoperaciones de cirugías primarias, por eso es que separó las orejas y decía, ¿qué está pasando? Y la primera causa de luxación es esta. Fíjense la tremenda verticalidad de aquí y la totalmente anteversión del fémur. Entonces, la primera causa es error en la colocación de los implantes.
Segundo, no reparar bien partes blandas. Les decía que Medicare reclamó por qué se estaba operando otra vez las vías primarias por segunda instancia, tanto en hospitales de baja productividad o con cirujanos de baja productividad, que se entiende, cirujanos de 6, 7 cirugías protésicas al año, o en hospitales de 10, 20 cirugías al año, pero también en Estados Unidos estaba habiendo luxaciones en cirujanos de más de 300, 400 cirugías por año, y hospitales de más de 2.000 cirugías por año, por una cosa que se llama exceso de confianza. Es decir, el cirujano ponía la prótesis y le decía, ahí lo cierran y se van. Esa falta de cierre, falta de hacer una correcta reparación de los tejidos blandos era la condicionante de luxaciones en estos centros de alta productividad protésica. El otro punto es no instruimos bien al paciente y la persona que se va a hacer cargo del paciente. No es nada más instruir al paciente. Es muy buena idea decir, ¿quién se va a hacer cargo del paciente? Seguramente alguien va a decir yo o alguien. Entonces, al paciente y a esa persona hay que explicarle qué debe y no debe hacer el paciente. No nada más solo al paciente, si no se transforma en un teléfono descompuesto. Otro error muy común, otra complicación muy común es esto, fracturas periprotésicas. Porque a veces se nos pasa el rimado, como ven acá, se pasa mucho el rimado, esta rima está demasiado cargado en calca, quizá porque no hicimos en orden adecuado, no orientamos bien al poner la rima, o la prótesis, como vean aquí, estén empujando, seguramente va a ser una falsa vía acá. Y a veces, en el afán de querer hacer buen raspado, exageramos en los golpes y nos puede suceder un asunto como vemos acá, o inclusive en el acetablo como se ve acá. Todas estas fotografías que yo presento son casos que a mí me ha pasado tanto en Magdalena como en la parte privada. Entonces, a veces en el afán de querer hacer mayor desgaste, la rima no tiene filo o algo y querer golpear, nos va a ocurrir esto que estamos viendo acá. Aunado a esto, también puede ir esto que se llama la falsa vía. Obviamente es muy común en un hueso muy blando, muy osteoporótico, y casi siempre es por inexperiencia o exceso de confianza. Y ocurre muchísimo más en prótesis cementadas que no cementadas. ¿Por qué en las cementadas? Porque la cementada funciona, valga la expresión, como si fuera salivita, ayuda a desplazar la prótesis. Y desplazamos muy rápido, hay una pequeña resistencia y dicen, está haciendo presión, golpeteamos y sale la prótesis, como se en estos casos. Hay que tener muchísimo cuidado cuando el paciente tiene problemas osteoporóticos. Por eso decía, hay que ver al paciente. Desde que llega al consultorio, hay que ver al paciente, tipo de radiografía, para ver qué tipo de calidad de hueso tiene este paciente. Y la otra cosa importante que hay que tener en cuenta es qué rimas nos ofrece cada prótesis. Ninguna de estas rimas son iguales. Todas tienen características. Como esta, por ejemplo, es una rima que su función está dedicada, esta y esta, está dedicada a sacar hueso. Raspa y al momento de quitar la rima está llena de huesillos aquí, se raspa. Su función es compactar la esponjosa. No saca nada. Impactamos con esta rima y al momento de sacar la rima sale limpia, porque está diseñada para compactar la esponjosa. Raspa y quita poco de hueso. Compacta y quita poco de hueso. Y tiene otra gracia. Compacta en los lados, pero compacta más en las zonas lateral y proximal, que a la vez tiene pero este es muy especial. Como verán, cada uno de ellos tiene sus características. Otro punto importante es estas rimas. Aquí presento las rimas más comunes acetadulares. No son iguales. Las rimas que hay que tener muchísimo cuidado son estas, de múltiples perforaciones y si ustedes se fijan, con angulaciones altas. Tiene múltiples perforaciones, pero no son tan anguladas como estas. Esta es otro tipo de rima que tiene angulaciones de media luna altas y el efecto puede ser esto, como les pongo en esta fotografía. Vean, este es un hueso no muy bueno, es un hueso blando. Una raspa, cualquiera de estas, y si es nuevo, un hueso de mala calidad, en 2 o 3 pasadas lo vamos a perforar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y el otro cuidado que hay que tener es raspar en la zona donde debe ser el centro del acetablo. Hay que ubicar perfectamente bien cuál es el centro del acetablo. No raspar en la zona donde no corresponde, como se ve acá. Si ponemos en el centro del acetablo, el raspado va a ser uniforme y parejo. No vamos a desgastar demasiado eso.
El simple hecho de no conocer qué rimas tenemos es muy importante para evitar tener problemas de complicación, fracturas o falsas vías. El otro problema que existe es esto, lesión de vasos y nervios. Vean, ¿dónde las posibilidades de colocar aparatos de tracción, generalmente de palanca? Tan cerca de arterias y venas, que a veces no nos damos cuenta, que pensamos que en la cadera no existe eso. Y si vemos una anatomía, este es el ciático, y vemos un corte, un dibujo, vean todas las venas y arterias y nervios que existen alrededor de la cadera. Por eso hay que tener muchísimo cuidado donde se colocan los separadores. Es más, el cirujano debe colocar el separador y darle ayudante para que lo mantenga en su lugar. No dejarle él, porque a veces se le sale el ayudante y el ayudante está queriendo poner, y en su intento de poner está lastimando, y si tiene picos como esto, pues obviamente está lesionando alguno de estos elementos. Por fortuna, no es tan frecuente, pero cuando ocurre es muy grave, porque puede ser que o colocamos mal los separadores, o no conocemos los tornillos. Vean cómo salen los tornillos, son tornillos especiales, pero aún así son muy peligrosos. Vean todo lo que está detrás de un acetablo, aquí. Y hace mucho tiempo un doctor Lewinek, que por cierto, cuando era residente R4, hizo esta zona, la zona seguro de Lewinek. Todos los que nos dedicamos a cadera conocemos perfectamente esta zona de seguro de Lewinek. Lo que es con verde es la zona segura, amarilla es más o menos, lo que es con rojo es absolutamente prohibido poner tornillos acá, porque es zona de muchos elementos vasculares y neurológicos acá. Entonces es importante determinar cuál es la zona segura, porque cuando ocurre una lesión de vasos, lo que vamos a ver es esto, sangrado abundante. Va a sangrar el paciente, todo el tiempo está sangrando, la hemoglobina baja, hay que transfundir. Paréntesis, en estos tiempos, una cirugía bien hecha, conociendo la anatomía muy bien, sabiendo dónde cortar, no necesita ninguna transfusión, ninguna. En el año pasado, si he transfundido uno o dos, creo que es mucho. No me acuerdo de haber transfundido a nadie. Haciendo una buena transfusión, una buena disección de músculos, sabiendo dónde cortar, cómo manejar, no ocurre estos sangrados. Y lo que es peor, si hay lesión neurológica, tenemos que tener en este aparatito. Pues les decía, gracias a Dios, no es muy frecuente sobre todo esto, pero cuando ocurre, sí es un verdadero desastre. El otro que a veces no hacemos caso es este, los trombos. Ya el doctor Birkhoff nos hizo una triada muy maravillosa diciéndonos cuáles son las causas de la posible proceso trombótico. Que haya un retorno venoso muy lento de alguna enfermedad, que a la vez está produciendo cambios de coagulabilidad y daño de vasos sanguíneos. De esta triada la que nos interesa es esta, lesión de vasos sanguíneos. Esta es de la que nosotros somos directamente culpables, porque al no saber manejar estos aparatos de separación, vean ustedes, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 aparatos de separación. En una cadera se usan 2, 3, 5 es un montón. Entonces, es posible que alguno de ellos esté colapsando alguna arteria. El rato que se dañe su endotelio de la arteria, estamos así, cumpliendo con el tercer parámetro de la triada de Birkhoff, inicio del proceso tromboembólico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el manejo de partes blandas. La otra consecuencia que puede ocurrir como negativa es la infección. De todos los problemas, a mí personalmente el que más miedo me da es la infección. Y la infección, la mejor forma de evitar la infección se llama profilaxis. Y la profilaxis empieza desde que vemos a la paciente aquí. Vemos a la paciente aquí, analizamos qué tiene la paciente, patologías de fondo, estado general, etcétera. Desde aquí empiezan mis maniobras de prevención. Aquí yo ya voy a saber cómo voy a cuidar, debo dar anticoagulantes o debo dar antiagregantes plaquetarios, no son lo mismo. Cada uno actúa diferente. Inclusive de los antiagregantes hay medicamentos como el Plavix que tienen mucho cuidado cuando se maneja el Plavix. Entonces, la segunda causa de infección, manejo quirúrgico. La misma imagen de hace rato. Cuanto más lesión tenemos en partes blandas, más machacamiento existe de partes blandas. A veces usamos separadores con dientes, como el Meyerling. Machacamos. A veces los músculos quedan literal, como chamarra tamaulipeca, así como flecos. Obviamente esto va a producir necrosis de los músculos y a la larga la necrosis nos va a condicionar un factor que se llama infección protésica, como verán acá. Esto hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza. El otro elemento del causante de infección es el cuidado de la sala quirúrgica. Entendemos que estamos en centros de enseñanza, pero no se vale esto que tenemos aquí. No se vale. Hay que saber determinar cuánta gente va a entrar al quirófano.
el abrir y cerrar las puertas del quirófano. Hace unos años, en el 2008, tuvimos la última reunión del Consenso Mundial de Infecciones Peripotésicas en Filadelfia. Y hay un estudio muy interesante del comportamiento de la sala. Y no tienen idea la gran importancia que tiene de la cantidad de gente, cómo se maneja la gente dentro de la sala, el abrir y cerrar las ventanas, que es un perfecto baile, etc. Y lo que es más grave, esto. Si tenemos que cuidar la sala, tenemos que cuidar a nuestro anestesiólogo. Vean aquí, 1, 2, 3, 4 anestesiólogos en una sala donde lo único que están haciendo es molestar, aumentar cantidad de gente y ni siquiera cumplir con los parámetros normales de comportamiento en un quirófano. Entonces, de verdad que tengan muchísimo cuidado con nuestros anestesiólogos, que a veces inclusive se meten en el periódico y están leyendo en el quirófano. Con base a esto que hemos hecho, nosotros los médicos tenemos una característica. El médico es científico y el científico tiene una cosa que se llama raciocinio. Entonces, con base a lo que hemos visto anteriormente, tenemos que analizar y racionalizar qué es lo que está pasando. Recuerden, no debemos ser ponentes de prótesis, eso lo hace el técnico. Nosotros somos médicos, científicos. El científico analiza y determina. Lo primero que hay que hacer es esto. Todo esto se llama planificación preoperatoria. Empieza siempre con el examen clínico, cuando el paciente llega al quirófano, al consultorio. Hacemos una serie de medidas. Quizá el paciente de antemano ya tiene un acortamiento. Si tiene un acortamiento es, como se ve aquí, por desbalance pélvico, alguna lesión en la espalda, alguna situación en la rodilla. Es decir, tenemos que analizar y ver primero qué es lo que está pasando el paciente. Y de antemano decirle al paciente, oiga, cuando se opere, es posible que tenga este problema. Es posible, está muy alta su cadera, que tengamos que descender, posiblemente se lesione un nervio. Es decir, tenemos que explicarle al paciente, pero para eso tenemos que hacer un buen examen del paciente. Lo que sigue, planeación preoperatoria. Esto ya es con la radiografía. En estos tiempos ya tenemos esto. Es un programa muy caro, el AutoCAD son programas muy caros. Pero yo sigo utilizando, si no tengo esto, sigo utilizando este método que funciona igualito que un AutoCAD. Perfectamente bien. No necesitamos nada científico, un simple papel, inclusive con el ventanoscopio, como se ve acá. Podemos hacer una simple planificación para por lo menos tener idea de qué es lo que vamos a hacer. Yo tengo más de 30 años operando caderas y sigo utilizando este método. Si no tengo el método en el consultorio sí lo tengo, pero a veces no tengo, lo tengo que hacer en la ventana, pero lo hago, sigo haciendo. Y el otro es este. Hay infinidad de prótesis, más de 300 sistemas protésicos en el mundo. Y cada sistema protésico a su vez tiene su subprótesis. Imagínense la cantidad de prótesis. Entonces, obligación de todos nosotros conocer qué características tiene la prótesis, cuál es su ángulo de inclinación, su radio de curvatura, cuál es la altura de su axila, su ángulo de ataque, su espesor, su offset. Yo debo conocer de cada prótesis cada característica, así como cuando compramos un coche, conocemos el torque, los caballos de fuerza, velocidad, todas nos aprendemos del coche antes de comprar. Pues lo mismo tenemos que hacer con una prótesis, conocer cómo es una prótesis. La planificación radiográfica. Para empezar, hay que saber pedir una placa de rayos X. Todo el mundo pedimos AP de pelvis. Pues el radiólogo toma la AP de pelvis. Y la AP de pelvis es desde por acá hasta acá arriba. Pero nos interesa ver cadera y parte del fémur. La forma correcta de pedir radiografías es AP de ambas caderas con rotación medial de los dos pies a 20 o 30 grados, dependiendo de la anteversión que hagamos en nuestro examen clínico. Así se pide. Entonces, el radiólogo inmediatamente baja a la altura de las crestas para poder ver estas radiografías. Si planificamos, tratar de usar calcos. Si son copia de la copia de la copia, ya están magnificados. Y debemos hacer la planificación siempre con base en la cadera sana, no en la que se va a operar. Esa está mal. Tiene que ser con base en la cadera sana. Veamos este caso. Es una cirugía que necesita de este lado la prótesis. Le ponemos la prótesis, una prótesis X, y vamos a hacer las mediciones. Esa es la altura de los trocánteres mayores. Esa es la altura de lo que sería la altura normal, paralela al isquion. Vean la gran diferencia que hay. Aquí el brazo de palanca quedó muy corto comparado con la cadera natural. Esta es una prótesis que no se planificó. Se colocó y ya. Y aquí está el resultado. Acortamiento de la extremidad o alargamiento, en su defecto, cualquiera de las dos. ¿Por qué no se planeó? Hay muchas formas de planear. Esta es una forma muy sencilla.
colocar un pin aquí y otro pin acá. Y esto lo podemos hacer desde la radiografía. En la radiografía medimos de una distancia X a otra distancia X cuánto hay y cuánto hay que alargar o acortar. En el intraoperatorio puedo poner un pin aquí y otro pin aquí, en los lugares que yo he diseñado en la radiografía, y con una simple reglita medir lo que había medido acá. Va a variar 3-4 milímetros de diferencia, no hay gran problema. Una persona de 1,70 de estatura es normal de 8 a 9 milímetros de diferencia de las extremidades, porque nuestras manos no son iguales. Mi ojo izquierdo al derecho no es igual. Vaya, la mitad de mi boca al otro lado no es igual. Siempre existe una diferencia. Para una persona de 1,70, 8 o 9 milímetros es normal. O sea, si tengo un desnivel de 1,5 cm, no le voy a mandar la plantilla de 1,5 cm. 8 y 9 milímetros son normales, entonces le mandaré 6 milímetros de plantilla y ya. Entonces, este es un buen tip. Aquí es muy sofisticado este sistema con nivel y todo. Simplemente un pin colocado aquí, un pin colocado aquí con una reglita cualquiera. Asemejar esto para ver cuánto estiro, cuánto alargo es más que suficiente. Entonces, cuando planificamos la misma radiografía anterior, estas son las medidas. Yo planifico bien. Pongo la prótesis y ahora vean cómo quedó, pero planificado. Ahora sí quedó igual. Los dos lados quedaron del mismo tamaño, pero planificado. Es muy importante analizar una buena placa de rayos X. ¿Para qué nos sirve rayos X, los rayos X? Primero, nos va a dar calidad del hueso. Ancho, gordo, qué problemas hay aquí, hay alguna trave, secuelas de alguna fractura, algunas secuelas de algún tratamiento ortopédico, etcétera. Pero también me va a dar una idea de qué tipo de canal tiene. Si es cerrado en champán o completamente abierto, se llama DOR A, DOR B, DOR C. Y también me va a dar el ángulo. Por eso es importante que la rotación sea a 20 o 30 grados, dependiendo cómo vemos la rotación en el examen clínico. Ya, pues, dependiendo de estos que yo veo aquí, ancho del canal y ángulo de la cabeza cervicodiapsiaria, yo voy a escoger qué prótesis reúne estas características. Desde aquí ya estoy escogiendo una prótesis. No puedo poner una prótesis que tiene un vástago muy picudito en un canal muy angosto y si mi vástago, su ángulo es de 130, no me va a servir para un paciente de 1,90 que tiene 144 de ángulo. O este paciente, que bien puede ser un paciente, por ejemplo, del sureste, que son caderas muy varas y son de 110, 115 grados de inclinación. Es importante este otro, vista axial. En cadera no existe la vista lateral. Si ustedes piden lateral de cadera, pues el radiólogo toma lateral de cadera. Le ponen de lado y le toman la radiografía y se empalma con la otra cadera. Se pide axial. Esa es la lateral de cadera. Porque puede suceder este es un paciente mío que durante mucho tiempo decía, la cadera no me molesta, doctor, estoy muy bien, pero tengo un dolor en el muslo. Siempre se quejaba del muslo y un día que se me ocurrió tomarle un axial, de muchos años, aquí está la radiografía. Ocurre este otro, que sin darnos cuenta ya produjo una fractura. Entonces, siempre, especialmente en personas bajitas, hay que tomar una placa axial o lateral antes de hacer, o cuando se está haciendo la planificación. Si ustedes se fijan, todas las prótesis que presumen ser prótesis modernas, en sus calcas viene la vista lateral y axial, porque es mandatorio hacer planificación en las dos vistas. Les comentaba que uno de los grandes problemas es la luxación de la cadera. Siempre les decía, es una mala orientación del acetato. Pero no nada más puede luxarse. Si no se luxa y se sigue, queda en el lugar, esta puede producir una sobrecarga en la parte de la copa aquí. Entonces se va a desgastar, se va a perforar y al rato nos va a dar metalosis. Se va a empezar a pinzar la articulación, se cierra aquí la articulación, nos va a dar alteración del ciático, el psoas. Este psoas aquí está estirado. Y como está estirado, va a estar raspándose aquí y va a dar muchas molestias. Y si es una prótesis duro, sea metal, sobre todo cerámica, por el hiperroce que hay en la zona, nos va a dar esto de los chirridos. Por eso la orientación, especialmente de los cótilos, es fundamental. Aquí tenemos una radiografía, que es una secuela de displasia, aquí lo ven. Y hay dos errores muy comunes. El primer error es este. Se rimó en la zona donde está el falso acetablo y se colocó la copa. Es decir, sigue habiendo la displasia nada más que con prótesis. O el segundo error, queriendo medializar donde está, se nos pasa la mano y tenemos este otro problema. Estos son los dos errores más comunes que existe en una cirugía de cadera. O queda muy afuera o queda muy adentro.
Entonces, ¿qué debo hacer cuando estoy teniendo una radiografía? Debo conocer marcas de referencias normales que existen en una cadera. ¿Cuáles son? La primera, la línea iliopectina. La segunda, la línea ilioisquiática. Tercero, esto es muy importante, la lágrima. La lágrima está formada por el trasfondo acetabular, es decir, donde está, donde se inserta el ligamento redondo, la capa del ligamento redondo, esa depresión que existe adentro forma la lágrima. Otra parte importante es conocer cuál es la zona de carga, el techo acetabular, el artificial, el del neoacetablo y el normal. Y el otro es conocer borde anterior del acetablo y borde posterior del acetablo. Porque si esto está al revés, si esto se ve que viene por acá y hace una roseta, este es un caso de retroversión. En este paciente, por ejemplo, tiene bastante anteversión, tendría que darle una anteversión quizá no de 10 ni de 15 grados, sino hasta 20 grados. Esto es lo que debemos buscar en una AP de cadera. Estos puntos son fundamentales. Entonces, otro asunto importante. Si tomamos una radiografía a un paciente acostado o un paciente de pie, vean esto. Es el mismo paciente. Este paciente está acostado. Vean la inclinación de su sacro, ¿sí? Estando parado es de 48 grados. Pero si se acuesta este paciente es 53. Pero si este mismo paciente lo siento, su ángulo ya es de 10 grados. Es el mismo paciente. Lo único que pasó es que cambió de posiciones. La orientación del acetablo también va a modificarse de acuerdo a las posiciones. Y otra situación, así como hay tipos de caderas valgo-barras, angostas, delgadas, existen diferentes tipos de postura que el paciente tiene, sea de cualquier sea. Como se ve aquí, todos tienen diferentes tipos de postura. Y aquí está un esquema. Inclusive, estos tipos de posiciones ya hemos visto que al sentarse va a cambiar, no importando qué tipo de postura normal tiene este paciente. Aquí vemos esto. Esta es una postura neutra. Este es un paciente que tiene inclinación posterior. Y esta es una postura del paciente que tiene inclinación anterior. Esto es fundamental reconocer. Ninguno es anormal. Se llaman posturas. Como decir, el libro nos dice ángulo cervicoideoaxiario normal de 135. Entonces, un paciente de Holanda que mide 1,97, que tiene 144 grados, ¿es anormal? No es anormal. Un paciente de Yucatán que es chaparrito y su ángulo cervicoideoaxiario de 110 grados, ¿anormal? No, no es anormal. Es cuestión de razas y genética. Esto es igual. Esto es neutro, esto es inclinación posterior y esto es inclinación anterior. Vean, la mejor forma de reconocer vean el agujero obturador acá. Acá se ve bien. Cuando es anterior es mucho más chinito y cuando está con inclinación posterior es mucho más grande, de ojos más grandes. Ese es un tip para poder reconocer qué tipo de postura tiene este paciente. Y de acuerdo a eso se da la anteversión o retroversión del acetablo. Hemos visto que hay movimientos de la pelvis cuando el paciente se para o se siente. El acetablo igual. Cuando está parado, cuando está sentado, el acetablo se mueve. Ya un doctor calculó que por cada grado que se mueve aquí hay una anteversión muy importante. Esto con el tiempo se descubrió y se llama, este estudio, que es un estudio físico, se llama cinemática. Este estudio cinemático es que debemos aplicar en la pelvis, cinemática de la pelvis. Porque si vemos un paciente, este paciente, por ejemplo, así es su sacro, y esta es su inclinación anterior. Esta es la inclinación del sacro, esto es su inclinación anterior. Este paciente se sienta, se va hacia atrás toda la pelvis, y su plano anterior, vean cómo modificó, de aquí, se modificó acá. Y su acetablo, que es esto, en esta posición se evalúa siempre anteversión y retroversión. En la AP se evalúa la inclinación del acetablo. Cuando es lateral, se valora la anteversión o retroversión. Cuando está de pie, esta es la posición de la anteversión, o sea, se hace más anteverso. Cuando se acuesta, perdón, cuando se sienta, se hace retroverso. Mucho cuidado cuando buscamos el grado de anteversión, porque va a cambiar. Aquí les pongo un ejemplo. Es de un colega, un muy buen colega, que es caderólogo, por cierto, y es muy buen caderólogo él. Le pone la prótesis muy bien, le pone la otra cadera y se luxa. Le reduce y se vuelve a luxar. Le reduce por tercera vez y se vuelve a luxar. Entonces me manda la radiografía y me dice, ¿qué opinas, Ever? ¿Qué está pasando? Y yo ya vi esto que ven acá, la espalda. Si vemos esta radiografía es esta. Pero si veo la columna de este mismo paciente, vean lo que tiene.
tiene fijación de la espalda. Entonces, inmediatamente a mí se me ocurre pedir la lateral y vean cómo tiene alteración de la espalda y está fija. Es decir, no se va a mover. Por supuesto que si a este paciente le dejo en posición normal, al moverse va a cambiar la antelación y la otolación y se va a luxar, que es lo que pasaba con este paciente. Este paciente al pararse hacía un pulcro posterior y se luxaba. Entonces, existe una alteración espinopélvica que a veces a nosotros se nos pasa. Por eso cuando tenemos paciente, les decía, la clínica, la planificación empieza desde el momento que entra el paciente. Si vemos que el paciente se sienta rígido, doblado, es hiperlordótico, de espalda plana, inmediatamente hay que pedir una radiografía de pie y sentado. Es muy simple. Sabemos que esta movilidad espinopélvica existe y altera la función de las tablas y la movilidad de las tablas. Por eso es riesgoso en un paciente que tiene alteración de la espalda no hacer planificación ni verificar cómo se está moviendo esta pelvis. Por eso es que ahora es regla que cuando existe un paciente de estos hay que tomar mandatoriamente placas de pie y sentado. No es necesario acostar, pero de pie y sentado sí. La otra, posición del paciente. La posición del paciente es muy importante. Estamos viendo posición, el motivo de luxación, que es falla en la posición del acetablo, eso estamos viendo. Esta es la segunda causa importante, posición del paciente. Veamos este paciente acá. Su mesa está en este sentido. Y muchas casas tienen un orientador, que es esto, para que me da la orientación de la pelvis. Si yo pongo este en el sentido horizontal como debe ser y no me he fijado en la inclinación que tiene mi mesa, vean la desproporción que existe. A este paciente que no he checado la mesa, de por sí ya le estoy dando una mala posición acetabular. Entonces es mandatorio, así con letras grandes, colocar bien la mesa. No hay que olvidar que a veces el anestesiólogo pone en posición de tren de Lemburg al paciente para que le pegue la anestesia. O le inclina de lado para que se vaya la anestesia cuando usa bute pesada, por ejemplo. Entonces es mandatorio nivelar la mesa de operaciones, poner en su lugar, tanto en la vista lateral como en la vista de frente, para que podamos utilizar estos elementos que nos ponen muchas casas comerciales. Porque si no, yo estoy pensando en el nivel pero del piso, no en la mesa. Hay niveles, yo tengo un colega, mi gran amigo Felipe Gómez, él se lleva un nivel, esos niveles que usan en la albañilería, él usa nivel, pone aquí el nivel para ver de acá y de este lado. Y de suerte que puede confiar en estos elementos accesorios que nos dan las prótesis. Pues es muy importante la posición del paciente. ¿Por qué? Porque se altera el plano. Este es el plano natural. Vean cómo se alteró la copa. No se puso en el plano real, se basó en una mala posición de la mesa. Siguió este patrón del orientador del implante, pero no se pegó en la mesa, entonces no quedó en el plano natural, quedó totalmente diferente. Otra parte importante en la cirugía protésica es el abordaje. Hay muchos tipos de abordajes, posterior, anterior, etcétera. Hay muchos. Yo siempre digo, el que domina mejor es el bueno. Lo que sí recomiendo es evitemos los abordajes chiquitos. Los abordajes chiquitos como estos, si no tenemos el equipo necesario, vamos a dañar esto y lo que vamos a producir a la larga son estos grandes hematomas o procesos infecciosos como estos. Si queremos hacer abordajes chiquitos o mínimos, tenemos que usar instrumental específico para abordajes mínimos. Porque si usamos el instrumental normal en abordaje chiquito, lo único que estamos haciendo es abordaje chiquito, pero no es exposición mínima, es un daño máximo. Por eso yo recomiendo cuando se está empezando a hacer cirugía de cadera, hacer abordajes grandes, que podamos ver, orientarnos qué está habiendo de manera que con nuestra experiencia este abordaje se va a reducir a lo que necesitemos nosotros. El otro punto importante es el momento cuando queremos luxar la cadera. Veamos, este es un caso mío también. Esta es una cadera donde está totalmente atrapada, casi pegada. Al querer luxar la cabeza, ocurre esto. Entonces, hay situaciones en las que, viendo la radiografía, analizando la radiografía, haciendo clínica del paciente antes de la cirugía, yo ya sé que esto está atrapado. Entonces, sería muy tonto y loco intentar luxar esto. Un intento, dos intentos está bien. Lo que tengo que hacer en estos casos es hacer una osteotomía in situ. Otro pedacito aquí, sacar una especie de moneda y con un tirabuzón sacarlo, pero no insistir porque si no voy a ocasionar esta fractura al momento de hacer la torsión o la luxación de la cadera. Esto es muy importante. Colocación del implante.
Este es muy importante, sobre todo en cirugías donde usamos prótesis no cementadas. La cirugía de prótesis no cementada debe quedar de esta forma. Es decir, es como una funda para un sable. Si colocamos la prótesis, debe quedar así exacto como se ve acá. Si yo veo que en esta zona existe una especie de bóveda, quiere decir, o rimé mal, o me moví al rimar, o yo le vi bien, pero mi ayudante, el patólogo, el que agarra la pata, yo le llamo al patólogo, él se está moviendo y me hizo esta bóveda. Si ocurriera eso, pues agarramos la cabecita del fémur, le compactamos aquí, de tal suerte que llene perfectamente ese espacio y quede acá. Es decir, la orientación se da cuando se rima. Al momento de colocar la prótesis ya no estoy orientando, simplemente estoy metiendo el implante en la funda que he elaborado. Eso no ocurre cuando es con cemento. Cuando es con cemento, el espacio es mucho más grande y la prótesis es mucho más chiquita porque hay que dar lugar al cemento. Entonces, aquí se orienta con el implante, con la rimada. La rimada es limpiar, dejar lo mejor posible el canal. Se pone el cemento y ya en el cemento el implante se orienta, a diferencia de las prótesis no cementadas, donde el que orienta es la raspa y no es el implante. Lo que buscamos en muchas situaciones, tanto en cemento como en no cementado, es esto, el press fit, el buen llenado. Hay que tener muchísimo cuidado. A veces creemos que hemos hecho un buen press fit aquí, pero no nos hemos dado cuenta que se nos pasó la mano al querer hacer el press fit acá o acá. Queriendo hacer un buen press fit, no nos dimos cuenta que produjimos una pequeña laja, una pequeña fisura, que al momento de sentar al paciente o al simple movilizarlo se terminó de romper y ocurrió esto. El press fit necesita un feeling impresionante del cirujano. Y eso, lamentablemente, la única forma de aprender es con la práctica. Cada quien debe tener su punto de conocer perfectamente el sonido del martillo, cómo se atrapa la prótesis. Por eso les decía planificación. Si en la planificación yo veo que mi prótesis será un 7, cuando llego al 5 o al 6 ya me está ajustando, debo tener muchísimo cuidado porque me estoy acercando a lo que planifiqué. No siempre es la misma, pero nos da una idea más exacta de qué número es la prótesis. Que si no planifique, no tengo idea de qué número va a quedar. Y sigo golpeando, o me va a quedar muy suelto, muy guango, o me va a quedar muy ajustado y puedo hacer esto. Una ruptura por buscar el prestigio. Otro es esto. Les comentaba mucho que hay que tener muchísimo cuidado en seleccionar la prótesis y seleccionar al paciente. Este es un paciente que tiene 16 meses de postfractura. O sea, hace poquito más de un año, este paciente se fracturó y estuvo así. Viene a cirugía, se le pone esta prótesis y al año vean lo que sucedió. Uno, se comió el acetablo y al menor movimiento se rompió. Obviamente, en un paciente que tiene mucho tiempo sin cargar, órgano que no funciona se atrofia, este hueso sí se osteoporótico. Y si encima se usó una prótesis de fricción directa, como este caso, no hay nada que lo detenga acá y se comió por completo el hueso. Y encima colocamos un implante de vástago corto que llega más o menos acá. Imagínense el grado de palanca aquí. Se palanquea aquí, obviamente esto sucede. Se va gastando, hasta que un momento empujamos y se rompió. Esto es muy mala idea. En un caso así, donde el paciente tiene osteoporosis, osteopenia por desuso, como en este caso, es mandatorio colocar prótesis acá, no de fricción directa, una copa, y una prótesis larga que tenga mayor apoyo aquí y cementada. Porque el cemento es un atenuante, es un buffer entre lo duro y rígido del metal y lo blando que es la cortical. Hay una diferencia, la cortical tiene 20, su modo de elasticidad de la cortical es de 20 y de una prótesis de un metal es de 200 el modo de elasticidad. El cemento hace un buffer y disminuye esta diferencia que existe. El otro punto es este que les comentaba, falsas guías, sobre todo en huesos osteoporoticos. Es muy común, vean el tipo de hueso acá. O nos vamos al lateral o nos vamos a posterior. Y les decía que es más común en prótesis cementada. Y aquí tiene muchos errores, vean dónde quedó el cemento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos pacientes. Ubicar perfectamente bien dónde está el canal y en qué dirección meter. Porque a veces estamos metiendo y solamente vemos la parte proximal, que son las ventajas. En rodilla, por ejemplo, abro la rodilla, tengo exposición perfecta de la rodilla. Pongo unas guías y las guías me dicen dónde cortar, dónde puedo cortar. Pongo los implantes de prueba y todavía puedo alejarme y mirar, no, está derecho, izquierda. En la cadera no existe eso. En la cadera existe una cosa que se llama tridimensionalidad.
no se ve, no hay puntos de referencia, no tenemos conocimiento, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se maneja esto en pacientes con osteopenia. O hay situaciones como esta, ponemos la radiografía, no, pues está padrísimo, muy bien, sí está padrísimo. Le tomo la lateral, no parece haber gran problema, pero si le hago un aumento de esta zona, vean lo que está sucediendo, se está levantando. Recordemos que el fémur, cuando lo vemos de frente, es recto, pero si lo vemos en forma axial es curvo. Y si el paciente es chaparrito con una prótesis curva, lo más seguro es que suceda esto. Por eso, cuando se usan implantes largos, siempre al momento de presar, tomen una radiografía transquirúrgica de la presa hasta dónde está llegando para que no ocurra este problema que se ve acá. Se hace muy largo. Ya para terminar, hay muchos factores. Traté de abreviar los más importantes, lo que más comúnmente ocurre. En resumen, conocer al paciente. ¿Qué tiene este paciente? ¿Tiene enfermedades osteoconsultivas? Esta enfermedad osteoconsultiva, a su vez, tiene medicamentos para curar esa enfermedad osteoconsultiva, que a su vez también son osteoconsultivas. O sea, enfermedad y medicamentos para esa enfermedad son osteoconsultivas. Tiene mala orientación, tiene contractura de pelvis, tiene secuelas de alguna fractura. Debo conocer perfectamente bien quién va a cuidar a este paciente. Por eso digo familiar, entorno familiar y social. Es importante conocer eso. El otro, ¿qué elementos tengo para operar? ¿Cómo está mi equipo? ¿Está completo? ¿No me faltan rimas? ¿Conozco cómo se manejan estas rimas? ¿Sé qué tipo de desgaste me produce la rima? ¿Sé dónde su orientación es de rima recta? ¿Es curva? ¿Es angulada? Debo conocer perfectamente bien. Vean estas radiografías. Esta, aquí está el canal, aquí está el cemento. Creo que nunca entró esto en el canal, ¿verdad? Vean este otro, una fractura completa, no tiene pared, no tiene nada. Le pusieron una prótesis de fricción directa, que a su vez, por la multifragmentariedad que tiene aquí, no sé si ponerle si esto que parece como si fuera electricidad, un montón de bobinas, va a arreglar el problema. O este otro, que en el caso que les decía, una osteopenia muy importante, cuando al momento de rimar, el que rimó esto, no se fijó que sus rimas acetabulares eran de las rimas muy piludas, rimó ni se dio cuenta que ya pasó. Y así le dijo, vean, aquí está el drenaje. Este ya es al final, este es el drenaje. Y veamos este otro. Vean la inclinación acetabular que tiene. Aquí mi pregunta es, ¿será que realmente sí es falta de conocimiento? Por eso les decía que la actitud del cirujano es importante. Esto no puede ocurrir. Esto, vaya, si ocurre, ni hay forma de defender al paciente. Les decía en un principio que la actitud del cirujano es importante. Debemos conocer nuestras limitaciones, hasta dónde llego yo. Si veo algo que no estoy capacitado, pues no me molesta pedir ayuda. Particularmente, si a mí me sucede un caso con gran fractura de pelvis, no voy a manejar la pelvis. Tengo conocimiento de pelvis. Pero hay gente que sabe mucho mejor de pelvis. Entonces, invito a un colega para que me arregle la pelvis o me ayude a arreglar la pelvis para después colocar una copa o alguna cosa. Es decir, hay que saber tener conocimiento de hasta dónde llego yo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y cuanto más experiencia tenemos, lo aprendemos. Tú, Lalo, estarás completamente de acuerdo conmigo. Cuantas más veces operas, te crees más seguro, pero aprendes que hay que ser más cuidadosos porque ocurren muchas situaciones que por exceso de confianza nos va a dar mucho problema. Y entiendes que las cirugías, más veces te das cuenta, oh caray, que puede haber muchos puntos de complicación. Veamos estas cirugías. El cirujano es un ser humano, tiene derecho a equivocarse. ¿Se equivocó? Sí, obviamente, porque al final de cuentas, errar es de humanos, no hay problema. Lo que no se vale es que sigamos persistiendo en el error lo mismo otra vez. Eso sí no se vale. Esto no es permisible. Entonces, en el afán de querer dar un mensaje, esto es de cadera. Lo mismo me puede decir el de columna, lo mismo me puede decir algo de la cirugía de rodilla, etc. Lo que quiero decir con mi mensaje es, estos tiempos no podemos cometer esta serie de errores que al que sale perdiendo al final de cuentas es primero el paciente, luego nosotros, o nuestro prestigio. Si tenemos herramientas y armas para no tener esto, hay que hacerlo.
conocer mi limitación, hasta dónde llego yo. No sé más, mejor me informo, mejor estudio, mejor me preparo o recurro a alguna persona para que me ayude antes de tener algún tipo de estas complicaciones. Espero que les haya gustado la plática. Es una plática muy resumida, pero tratando de buscar, de hacer conciencia de que la cirugía ortopédica no es una cirugía simple. Cada quien en su campo debe tener su dominio, manejar, como lo hago en cadera, lo hace el pediatra, el de rodilla, el de columna, etc. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, todas las preguntas que quieran, porque para mí la parte más importante no es el monólogo, sino las preguntas.